Agustín renuncia a su cargo para prepararse a fondo a recibir el bautismo. En la Pascua de Resurrección recibe ese sacramento de manos de San Ambrosio. Decide entonces regresar a África para iniciar una nueva vida. Con este propósito llega al puerto de Ostia con su madre, su hijo y unos amigos. Ostia era una gran ciudad, de cuya opulencia nos dan testimonio este anfiteatro y estas ruinas. Aquí deben esperar un año debido a disturbios políticos y militares. En la espera, un enorme dolor le desgarra. Asiste allí mismo a la muerte de su queridísima madre, Santa Mónica. En el año 388 pudo regresar al fin a su Tagaste natal. Ritorna in África. Vuelve a África y vive junto con sus amigos, constituyendo un cenobio, una vida comunitaria. En el silencio de esa vida monástica, estudiará las Escrituras y encontrará por primera vez la paz. Poco duraría. Una visita fortuita a la ciudad de Hipona dará un giro increíble a su vida. Allí los fieles le presionarán para hacerse sacerdote. Agustín. Sí, Agustín. Fue sacerdote a la fuerza y a la vez voluntariamente. A la fuerza porque le nombraron, sin él quererlo ni buscarlo, es más, rechazándolo. Porque él mismo nos dice que evitaba ir a las ciudades donde no había obispo, por si acaso. Pero fue a una ciudad donde había obispo, pero resulta que era anciano, era de lengua griega, no se expresaba bien en latín, dice, necesito a alguien que me ayude, dice, aquí está Agustín y Agustín. Y el pueblo que ya le conocía, aunque no era de allí, dice, pues Agustín. Agustín hasta lloró. Le arrebataban así su sueño de una vida de estudio y oración en retiro y en comunidad. Pero aceptó la llamada de Dios al sacerdocio. Eso le empujaría a la primera línea de batalla por la fe en un África dividida por las herejías y las turbulencias políticas. Pocos años después recibiría también con reticencia la ordenación episcopal. Así comenzaba la etapa áurea de la vida de Agustín. Gobierna la diócesis, administra los sacramentos, instruye en la doctrina y participa en concilios provinciales. Aún saca tiempo para estudiar y escribir. Compuso más de un centenar de títulos. Creo que es el escritor más poderoso en la historia de la Iglesia desde San Pablo. Hace un llamamiento muy al corazón, así como a la mente. Pero es un profundo teólogo. Ha escrito sobre la naturaleza de la Iglesia. Él es insuperable en lo que ha escrito sobre la Santísima Trinidad. La Trinidad, pues, fue una obra que le duró mucho. Componerla nada menos que unos 20 años. Y curiosamente es una de las pocas obras que nacieron del corazón de Agustín. La mayor parte de sus escritos nacieron de exigencias de la vida pastoral, de peticiones que le llegaban, de herejías que surgían. En cambio, esta surgió de su corazón, de su necesidad interior de dar respuesta, de intentar comprender ese misterio central de la propia fe. En Occidente brotaban muchas herejías, cuestionaban la gracia divina y el modo en que el hombre contribuía a la redención. Agustín dedicaría gran parte de su tiempo a esclarecer la doctrina. Primero, dictaminará sobre la secta maniquea, de la que él mismo ha sido miembro. El maniqueísmo surge como respuesta a uno de los interrogantes del hombre. ¿Por qué existe el mal? ¿De dónde viene el mal? Con un Dios único es difícil explicarlo, porque entonces se le podría hacer a él responsable de ese mal, si todo proviene de él. Y para dar respuesta, el maniqueísmo propone el dualismo. Hay dos principios eternos, iguales en cierto modo, el principio del bien y el principio del mal, que ellos llaman el principio de las tinieblas y el principio de la luz. En un primer momento estaban completamente separados, en un segundo momento se mezclaron, y por eso en todo lo existente pues hay parte de bien y parte de mal. Para el maniqueísmo, los pecados no son producto de la libre voluntad, sino del dominio del mal, o sea, de la carne, sobre nuestra vida espiritual. San Agustín ofrece una solución mejor.
El hombre es libre y puede hacer el bien o el mal, pero tiene una sola alma y una sola voluntad. Y uno solo es el principio de todas las cosas, Dios. Y todo lo creado por Él es bueno. ¿El mal qué es? Ausencia de bien. Agustín encontró la causa del mal en el mal uso de la libertad, del mal moral, porque el mal metafísico no existe. Una cosa absolutamente y objetivamente mala no existe, porque si existiera, el mismo existir es ya un bien, y por tanto no sería el mal absoluto. El mal físico se explica por nuestra condición de criaturas. Somos limitados, no somos el ser con mayúscula que es Dios, somos pues frágiles. Y de ahí viene pues tantas deficiencias físicas que tenemos. Y el mal moral viene, como decía, de un mal uso de la libertad. Durante décadas, el maniqueísmo será severamente perseguido dentro y fuera del imperio. Sin embargo, no desaparecerá del todo y rebrotará en los siglos posteriores. Aunque no de forma explícita, sigue teniendo cierta influencia en nuestros días. Vemos restos de la doctrina maniquea hoy en nuestra cultura. Por ejemplo, he visto con mis hijos las películas Star Wars y pensé de inmediato, esto es maniqueísmo. La fuerza es el bien y el mal, pero es igual en ambos lados y tiene una especie de poder propio, como si se tratara de una sustancia. Esto es maniqueísmo. Otra de las falsas doctrinas que Agustín atajó fue el cisma del donatismo. El donatismo comenzó como un cisma, simplemente separación entre dos partes de la Iglesia. Pero con el tiempo, como dirá San Agustín, se convirtió en herejía, porque el cisma se mantiene sobre planteamientos doctrinales diferentes. Afirmaba que solo los ministros de vida intachable podían administrar los sacramentos. Sus escrúpulos iban incluso más allá. Los pecadores no podían ser miembros de la Iglesia. El donatismo, agravado por el fanatismo, hizo correr sangre. Algunos de sus partidarios, llamados circunceliones, asaltaron y destrozaron caseríos rurales, saltearon caminos y se hicieron culpables de maltratos y asesinatos. Y al final se trató de buscar solución de una forma política. Es decir, el emperador mandó un delegado suyo, a Marcelino, que se llamaba, para que organizase una conferencia entre católicos y donatistas. Ahí acudieron cuantos más pudieron. Todos los obispos tenían que dar la impresión de que eran poderosos en número, y de hecho pues eran 286 por parte de los católicos y creo que 284 por parte de los donatistas. La sociedad estaba dividida y cada pueblo, cada ciudad tenía un pastor católico y un pastor donatista. Y ahí se debatió el problema.